Listo, vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio, en cambio, aquí nos dan el diagrama de estado, el diagrama del tiempo del sistema, y nos piden obtener el diagrama de estados simplificados. Entonces, sabemos que el sistema cambia de estado cada que hay un flanco positivo de reloj, o sea, hace el procesamiento de los datos y hace el cambio respectivo. Si le toca el mismo estado, pues regresa al mismo estado, y si no, cambia a un estado diferente. Entonces, basándonos en eso, podemos primero, a partir de este diagrama de tiempo, podemos obtener el flujo de esos estados. Y por lo menos esa es mi recomendación en este tipo de ejercicios. Creo que tienen un ejercicio así en el deber. Entonces, primero sería el flujo del estado. Asimismo, como en código, nosotros primero escribimos el flujo de los estados en un proceso y después las entradas y las salidas, asimismo se podría hacer en este tipo de ejercicios, que serían diagrama de tiempo. Se puede pasar directamente a diagrama de estados. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, si se dan cuenta aquí, comienza con un reset en bajo, ¿verdad? El reset en bajo significa que el sistema está comenzando desde el estado inicial, o sea, inicialmente lo manda al estado inicial para que esté en condiciones iniciales, ya todo sea entradas y estados, para que así pueda comenzar el proceso. Entonces, basándonos en eso, podemos decir que S1 es el estado, el primer estado, o el estado del reset. Entonces, dejándolo así está bien. Si quieren poner una flecha con reset, también está bien. Entonces, este es el primer estado. Como observamos aquí, podemos hacer unas pequeñas guías. Aquí hice unas pequeñas guías donde cambia el estado. No significa que solamente aquí es donde se realice un cambio de estado, sino es que, por ejemplo, en cada flanco reloj, en este primer flanco lo que hace es que una vez inicializado el estado, debido a que tenemos inicialmente el reset, aquí ya el reset, como está trabajando con lógica negativa y está en alto, significa que no está activo, o sea, no está, el sistema va a poder continuar con el proceso. No se va a quedar estancado en el primer estado. Lo que significa que aquí en este flanco positivo, en este primer flanco positivo de aquí, luego de que el reset deja de ser un bajo, hace el procesamiento de los datos de la entrada 1 y la entrada 2 y se queda en el mismo estado 1. ¿Ya? Luego, lo mismo pasa en los demás flancos reloj. Aquí mismo, en el siguiente flanco reloj, hace el procesamiento de datos, en este caso IN1 e IN2, que son 0 y 0, y se queda en el mismo estado S1. Entonces, a partir de ahí, si quieren ir leyendo entradas, salidas y estados, pueden notar eso y pueden registrarlo. O sea, lo que significa que estando en el estado 1 y teniendo una entrada con IN1, 0, IN2, 0, vamos a obtener una salida de 0 y vamos a obtener un estado siguiente de S1. Pueden hacer eso. Ya. Sin embargo, primero nos vamos a enfocar en los estados. Entonces, en el primer flanco se va a S1. Sabemos que con ciertas entradas, el sistema dirige desde el primer estado a S1. Entonces, sabemos que una de las opciones nos va a dirigir a S1. Podemos dejarlo así. Luego vemos en el siguiente flanco de reloj que tenemos este de aquí, con
del estado S1 también se va a poder dirigir al S2. Entonces también podemos poner de aquí que se va a un estado S2. ¿Qué más? En ese estado S2, si seguimos viendo los flancos positivos, en este lado de aquí, vamos a observar que estando en ese estado S2, a ciertas entradas también nos vamos a S2 mismo. Entonces sabemos qué pasa esto. Pueden seguir viendo el siguiente estado, de S2 se va a S3, en S3 también va a haber una retro en ese mismo estado y de S3 va a poder ir a S2. Entonces vamos a tener que S2 se puede ir a un estado S3 y desde ese S3 va a poder regresar a ese mismo estado y desde ese S3 vamos a poder podemos volver a ese 2. Entonces podemos hacer esto. Estando en S2, ya sabemos que a ciertas entradas también podemos ir a S2 y de S2 se puede ir a S1. ¿Sí se ve la transferencia? Entonces de S2 también se puede ir a S1. De S1 podemos volver a ese mismo estado y de S1 también podemos ir a S3. Entonces podemos hacer esto. Y de S3 podemos volver al mismo estado o también podemos irnos a S1. Entonces prácticamente este va a ser nuestro flujo. El flujo del sistema va a ser más o menos esto. Va a constar de 3 estados y vamos a poder en cada uno, vamos a poder volver al mismo estado. Del S1 vamos a poder pasar al S2, del S2 al S1, del S1 al S3, del S3 al S2 y del S3 al S1. Entonces más o menos sería así el flujo. Lo que sigue aquí es ver las entradas y cómo afecta esto a qué estados nos dirigimos o a qué salidas obtenemos. Entonces, con respecto a la relación de entradas y salidas, sabemos que las salidas no necesariamente cambian al cambiar de estado. O sea, no solamente tenemos un cambio de salidas cuando ocurre un flanco positivo, cuando ya ha pasado un ciclo de reloj, sino también podemos tener cambios en las salidas dentro de un ciclo de reloj. ¿Okay? Entre los flancos de subida. Entre los flancos de subida nosotros también podemos obtener cambios en las salidas. Esas serían salidas mili. Y las que solamente cambian entre los estados serían salidas Moore. Ese concepto de mili y Moore está claro. Si no, para explicarlo un poco. Sí, lo puedes explicar un poco, por favor. Ok. Entonces, aquí tengo un ejemplo.
Ok. Aquí no tengo un ejemplo, pero tenemos que la salida es mili. Estamos en un estado A. En un estado A podemos dirigirnos a varios estados. ¿Ok? Podemos dirigirnos a un estado B o un estado C. Las salidas mili son aquellas que dependen del estado donde vayan. Bueno, pueden verlo así, pueden ver que las salidas mili, de acuerdo al estado en que van a tener algún valor diferente. También pueden decir que estas salidas no dependen solamente del estado. ¿Okay? En diagramas de estado no se observa muy bien la diferencia, sin embargo, creo que sí han visto SM. ¿O no? Aún no. No. Voy a explicarles un poquito. En SM tenemos un estado, ¿ok? Digamos que este es mi estado TA. Es lo mismo, bueno, mi estado A, que es lo mismo que tengo aquí, un estado A. Una salida MUR no depende de las entradas que tenga ese estado A. Depende solamente del estado. Lo que significa que en una salida MUR, estando en un estado A, yo qué sé, voy a tener la salida K en alto. Entonces, en SM, que la variable esté dentro del estado, esto es como un estado, significa que se activa. Entonces, en una salida MUR, tenemos que esa variable solamente depende del estado, más no de las entradas. En cambio, si tenemos una salida MIRI, vamos aquí en SM, vamos a tener como una condicional, la cual va a ser expresada con un rombo. Entonces tenemos una entrada IN que dependiendo del valor, por ejemplo, si es 1, aquí, esta variable K se activa. En este caso voy a poner aquí en 1. Y si es 0, esta variable K no se activa. Entonces podemos ponerlo simplemente acá y así. Esto sería una salida mili. Así se representan las salidas mili en ASM. Y así se observa mucho mejor o se diferencian mucho mejor, ya que las salidas MUR solamente están en los estados o recuadros o rectángulos, como quieran verlos, y las salidas mili están entre óvalos y solo se activan luego de preguntar por alguna entrada. Esto en diagramas de estado sería como poner, digamos aquí, que con una entrada de 1 vamos a tener una salida de 0. Esto lo que voy a poner es una salida MUR. Y con una entrada de 0 también tenemos una salida de 0. Esto sería una salida MUR. ¿Por qué? Porque no depende de la entrada. Si ven que la entrada cambia, puede ser 1 o puede ser 0. Sin embargo, la salida siempre es 0. Eso es una salida MUR. Ahora, ¿qué pasa si hubiera salido, si dependería de la entrada? Sería una salida mili. Significaría que podríamos tener esto. Podríamos tener que, de acuerdo en el estado A, dependiendo de la entrada. Si la entrada es 1, vamos a tener una salida 1. Si la entrada es 0, vamos a tener una salida 0. En este caso, la relación, como tenemos solo una entrada y una salida, la relación, si se observan, va a ser la misma. O sea, digamos que si mi variable de entrada es IN, mi variable de salida acá va a tomar el valor directamente de IN. ¿Sí se entiende eso? O si no, si la relación fuera al revés, digamos que aquí hubiera sido 0 la salida, y aquí hubiera sido...
aquí la salida hubiera sido 0, 1, vamos a tener que la variable k va a ser igual a la variable in, pero negada. Ya. Eso sería una salida 1000, que depende de la entrada. Ya, de acuerdo al estado, estando en un estado A, vamos a tener ciertas configuraciones de entradas y dependiendo de esas entradas, vamos a opcionar o no vamos a opcionar una salida. Eso es lo que hace una salida 1000. En cambio, una salida Moore, estando en el estado, sin importar las entradas, sin importar el cambio de entradas, vamos a tener una única salida, si la quieren ver así. Ya, esa sería la diferencia entre 1000 y Moore. Por eso es que les digo que aquí, en el diagrama de estados, vamos a observar que una salida Moore solo cambia cuando hay un flanco positivo. Ya, digamos que, por ejemplo, no. Mira, in 2, aquí, in 1. Aquí hay un flanco positivo, ¿verdad? A ver, in 1 y la salida. Y tenemos esta salida. Tenemos un flanco positivo, hay un cambio en la entrada. Sí, sucede eso. Sin embargo, aquí, al cambiar la entrada in 1, directamente observamos un cambio en la salida. Entonces, lo que significa que esa salida es una salida 1000. Vamos a tener cambios entre los estados. ¿Sí vieron eso? ¿Sí lo entendieron? Importante, Sí. ya, lo importante de poder diferenciar salidas 1000 y Moore es que, por ejemplo, en ciertos ejercicios le pueden decir, tenemos el siguiente sistema con todas las salidas Moore. Entonces, si les dicen Moore, yo ya no necesito revisar el cambio de las salidas entre los estados. ¿Por qué? Porque sé que no va a pasar eso. Sé que es una salida Moore y solamente va a cambiar en los flancos positivos del reloj. O sea, solo va a depender de los estados. ¿Ya? En cambio, si no me dice nada con respecto a las salidas, yo tengo que revisar si es una salida Moore o una salida Moore. En este caso es una salida Moore. Por lo tanto, vamos a tener cambios entre los estados. Ok, voy a borrar esto. Y una vez, bueno, ya aquí continuando con el ejercicio, con el ejercicio ya tenemos el flujo del sistema, el flujo de los estados. Entonces, una vez teniendo esto, podemos ir revisando la salida. Para ir revisando la salida o ir anotando la relación de las entradas con las salidas y los estados, vamos a ir viendo cuándo es que cambian las entradas. Entonces, cuando hay un cambio de entrada, cuando hay un cambio en la salida y cuando hay un cambio en el estado. Por ejemplo, en este caso no hay ningún cambio en las entradas, ni en las salidas, ni en el estado. Sin embargo, ya pasaron varios flancos del reloj, lo que me lleva a deducir que a una entrada 0 en IN y una entrada 0 en IN 2, vamos a tener una salida de 0 y vamos a tener un cambio de estado de S1 a S1. ¿Sí? Eso lo podemos notar en este flanco positivo y en este de aquí. ¿Ok? A una entrada IN de 0, a una entrada IN 2 de 0, tenemos una salida de 0 y desde S1 se va a S1. Entonces prácticamente nos están hablando de este ramal. ¿Okay? Entonces sería 0, 0, salida 1. Para colocar las entradas en el diagrama de estados, es importante revisar el formato que me dan. Ya, en este caso tenemos IN 1, IN 2 salida. Y eso es lo que estoy poniendo. El valor de IN 1, que es 0, el valor de IN 2, que es 0, y el valor de la salida, que es 0. Ya, aquí sería 0. ¿Sí? Es importante el formato porque al cambiar una de las dos variables, si esas variables tienen alguna relación con la salida, vamos a estar relacionando mal. Digamos que realmente yo quiero decir que la salida
es el negado de IN2, pero IN2 lo coloco en mi diagrama de estados en la posición de IN1. Entonces realmente lo que estoy dando a entender en mi diagrama de estados es que IN1 es igual a la negación de IN1 es igual a la salida. ¿Sí se entiende eso? Por eso es importante el formato. El orden de las entradas y el orden de las salidas, porque las puedo confundir. Aquí en este caso solo hay una salida, pero si tuviera más, yo puedo confundir las salidas. Listo. Si no les dan un formato, ustedes deben de poner algún formato. Ok, entonces, luego aquí observamos un cambio en la entrada. ¿Sí ven? Aquí hay un cambio en la entrada en 1. En este caso, en 1, al activarse y continuar en 2 con 0, vamos a tener una salida de 0. Ya, eso lo podemos anotar acá. Como no hay un cambio de estado, todavía no puedo anotarlo acá. Entonces tenemos que una entrada en 1. Voy a ponerle en ese 1. En 1, 0. En 1, 1. En 2, 0. Tenemos salida. Salida 0. ¿Ok? Eso tenemos en el estado 1. Continuamos viendo. Y que observamos que hay un flanco, en el flanco positivo, va a haber un cambio de S1 a S2. ¿Sí? Con una entrada de IN1 en alto y una entrada de IN2 en 0 y una salida en alto. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí podemos decir que desde S1 se va a S2 con una entrada de 1, 0 y vamos a tener una salida de 1. ¿Sí? Y no. Bueno, podemos continuar. Luego tenemos que en el estado S2 mismo, al flanco positivo, tenemos una entrada de 0, 0, vamos a obtener una salida de 0. Aquí vamos a tener 0, 0, una salida de 0. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, aquí vamos a tener que a una entrada de 1, aquí podemos ir directamente al cambio de estado, ya que pues vemos que continúa esta entrada, bueno, la entrada 1 y la entrada 2 continúan en el mismo, no cambian hasta el flanco reloj. Entonces, aquí vamos a observar que en este flanco reloj tenemos una entrada de 1, una entrada de 1, 0 y tenemos una salida de 1. Y esto nos permite ir a S3. Entonces vamos a tener aquí 1, 0 y tenemos 1, 0 y 1. Yep. 1, 0 y 1. Luego en el siguiente flanco
vamos a tener una entrada de 0, una entrada de 0 y una salida de 0, que sería esto aquí. 0, 0 y 0. Podemos continuar. Y aquí, corre. Y aquí observamos que al estar en el estado de S2 y tener una entrada de 0, 1, vamos a tener una salida de 1. Al estar en el estado de S3, vamos a irnos a S2 con una entrada de 0, 1 y vamos a obtener una salida de 1. Sin embargo, aquí mismo en este estado, ya estando en el estado de S2, luego de este flanco de subida, vemos que la entrada 2 cambia, va a 0. Por lo tanto, la salida también cambia. Entonces, aquí estando en el estado de S2, 0, 0 y tiene una salida de 0. Esto ya lo notamos, está aquí, si se observa. Podemos seguir viendo. Y aquí se ve que a una entrada, estando en el estado de S2, a una entrada de 0 y 0, 1, vamos a obtener un alto. ¿Sí ven? Estando en el estado de S2. Una entrada de 0, 0, 1, vamos a tener un alto. Y también tenemos que al tener estas entradas, nos vamos a dirigir a S1. Entonces, estando en el estado de S2 y tener una entrada de 0, 1, vamos a tener un alto y nos vamos a dirigir a S1. Podemos seguir viendo. Aquí no hay ningún cambio de entrada, ni de salida, ni estados, así que puedo continuar viendo. Y llega aquí, en donde estando en el estado de S1, tengo un 0, un 1 y tengo un 0. En el estado S1. A una entrada de 0, 1, tengo un 0 y observamos que en el flanco positivo, a estas mismas entradas se dirige S3. Entonces vamos a tener esta de aquí. 0, 1 y 0. ¿Sí? ¿Sí se ve eso? ¿O no están entendiendo? Porque es un poco... Sí, sí se ve. O sea, es medio raro porque algunas como que justamente estén en el flanco positivo como que cambian de estado, pero sí, sí lo estoy entendiendo. Ya, con respecto a esas situaciones, cuando tenemos, ejemplo, esta parte de aquí, creo que te refieres. Sí, esta de aquí. ¿Ya? Lo importante para saber por lo menos las salidas, tú tienes que ver en qué estado está. Porque, por ejemplo, en este aquí está en el estado S2, ¿verdad? Ya, tienes una entrada de 0, una entrada de 1, y tienes aquí, antes del flanco reloj, tienes una salida de 1. Significa que en un estado S2, al tener esas entradas vas a tener esas salidas. Sin embargo, luego cuando ocurre ese flanco reloj, lee esas mismas entradas y se dirige a S1. Entonces, a partir de ahí, tú sabes que se va a dirigir a ese estado. Sin embargo, se fue. Ya, entonces, aquí. Ya. Tú puedes ver las entradas, el valor de las salidas antes del flanco. En este caso, puedes registrarlo antes del flanco. Sin embargo, para saber a qué estado se va, tú no lo puedes ver antes del flanco porque el cambio de estados solo se ve en los flancos positivos. Entonces, aquí en este flanco positivo lee las mismas entradas y se va a S1. Sin embargo, justamente aquí también cambia, este de aquí parece que está un poco mal dibujado, no sé qué le pasó a cuartos, pero esta salida debería cambiar justamente aquí. Debería estar en alto hasta aquí. Porque aquí hay un cambio recién en la entrada. Las salidas cambian de acuerdo a las entradas.
ya sea de acuerdo a las entradas o solamente de los estados. Entonces, ya a partir, espérate un ratito, no, sí está bien. A ver, sí, porque mira, aquí está en S2, y en S2 tiene una salida, una entrada de 0 y 1, y tiene una salida de 1 en S2. Sin embargo, a estas mismas entradas, de S2 se dirigen a S1, pero en S1 continúa leyendo, si ves que aquí continúa, la entrada continúa siendo, la entrada 2 continúa en alto, lo que significa que en S1, al tener una entrada de 0, 1, va a tener un bajo. ¿Sí? En S1. Sí. Ya, y eso es lo que se registra prácticamente aquí. Si te das cuenta aquí, en S1 a una entrada de 0, 1 va a tener un bajo. Sin embargo, en esta parte de aquí no hay un flanco positivo. Aquí en esta parte de aquí. No hay un flanco positivo. Por lo tanto, simplemente cambia la salida, más no es el estado. Por eso en S1 a una entrada de 0, 0, 1 va a tener una salida de 0. Sin embargo, no cambia de estado porque ya pasó el flanco positivo. Aquí ya pasó el flanco positivo. Si S1, estando en el S1 mismo, vuelve a leer las mismas entradas, lo cual sucede aquí, y hay un flanco positivo, okay, se vuelve a leer las mismas entradas, 0 y 1, y ya está en un flanco positivo, ya en S1 lee un flanco positivo, entonces ahí sí se dirige a S3. ¿Ok? Luego, Sí, ok. ya, luego, acá otro cambio, bueno, aquí otro cambio de estado, tenemos que con una entrada de 0 y una entrada de 1 se dirige a S3. 0, 1 se dirige, no, sería, a ver, estando en el estado S3, estando en el estado S3, con una lectura de entrada 0, 0, vamos a tener una salida de 0. Estando en el estado S3, con una entrada 0, 0, vamos a tener una salida de 0. Está bien. Y nos dirigimos a ese mismo estado, a S3 mismo. Aquí ya estamos en S3. Y en S3, con una entrada de 0, 1, vamos a tener una salida de 0. En S3, con una entrada de 0, 1, por otro ratito, S3, 0, 1, vamos a tener una salida de 0. Esto está mal. Aquí, 0. Ok. En S3 mismo, con una entrada de 0, 1, vamos a tener una salida de 0. Aquí todavía seguimos en S3. Aquí, toda esta parte es S3. Ya. Continuamos y aquí hay otro cambio de entradas. Aquí tenemos una entrada de 1, una entrada de 0 y tenemos una salida de 1 en S3 mismo. Entonces tenemos 1, 0. Sí, 1, 0 y una salida de 1. Lo cual observamos que esto también se mantiene en el flanco del reloj, cuando hay un flanco positivo. Por lo tanto, aquí podemos saber que a esas entradas nos dirigimos de S3 a S1. Entonces esa opción estaría aquí. Sería una entrada de 1, una entrada de 0 y una salida de 1. ¿Ya? ¿Por qué 1 y no 0? Porque estamos en S3. No importa qué es lo que pasa en S3. Las salidas dependen del estado. O sea, aquí tenemos entrada 1, entrada 0 y tenemos salida 1. Eso lo podemos ver en este estado. Sin embargo, justamente topó un flanco de reloj y hace el cambio de estado de S3 a S1. Y en S1 sucede que a una entrada de 1, que sería en esta partecita de aquí, justamente en esta partecita de aquí, a una entrada de 1 y a una entrada de 0 tenemos una salida de 0. Entonces, en S1 a una entrada de 1 y 0, 1 y 0 sería, aquí, 1 y 0 sería una salida de 0, lo cual todavía no sabemos a qué estado va, porque hasta ahorita no ha topado un flanco reloj con esas entradas. 1, 0, ¿verdad?
A ver. Ya, 1, 0 y una salida de 0. Y en ese 1 mismo vamos a tener aquí. En ese 1, en toda esta parte sería todavía ese 1. Aquí. Aquí, en esta parte de aquí tenemos ese 1. Entonces, una entrada de 0 y 0, vamos a tener una salida de 0 y en ese 1 mismo se dirige a ese 1. Y aquí cambia la entrada in 2. Por lo tanto, a una entrada de 0 y a una entrada de, bueno, una entrada de 0, 1, vamos a tener una salida de 0. Aquí estando una entrada de 0, 1, vamos a tener una salida de 0 y esto ya se vio que se va el S3. Entonces, a partir de aquí hay que revisar si es que una vez leyendo todo el diagrama de estado, nos queda alguna condición suelta. ¿Por qué? Porque tenemos dos entradas, in 1 e in 2. ¿Ok? Lo que significa que para cada estado vamos a tener 4 opciones. En este estado, aquí tenemos una, no, a ver, aquí una, este va hacia acá. Ya. En este estado solo hemos anotado 2, 1 y 2. La condición 0, 0 y la condición 0, 1. Entonces, aquí en este estado tenemos, aquí tenemos la opción 1, 0. Sí, aquí. Si se observa, aquí está la condición 1, 0. Creo que la anoté acá. ¿Por qué no? Aquí está la condición 1, 0. 1, 0 y la salida es 0, no es 1. Aquí se puso 1. Aquí. Si se observa, esto es el S1. Hasta aquí es el S1. A una entrada en S1, en que es todo esto, a una entrada de 1, 0, vamos a tener una salida de 0. Sin embargo, aquí topó un flanco de reloj y eso hizo que se vaya a S2. Ya, ahí tenemos la condición 1, 0, 0, 1, falta la condición 1, 1. Hay que revisar si en el S1 aquí hay una condición 1, 1. Creo que no hay. No. Si no nos dice nada, creo que en el deber también hay un problema con las opciones. Faltan condiciones. Entonces aquí nos faltaría ver qué es más lo que sucede para saber qué es lo que pasa con la opción 1, 1. Ya. En este ejercicio y en el ejercicio que también está en el deber, vamos a poner, cuando no observemos la condición de salida, lo vamos a asumir que es una salida Moore. Ya. Entonces, miren, aquí está 0. Aquí está 0, aquí está 0, aquí está 0. Y vamos a asumir que es una salida Moore. Por lo tanto, estando en el estado de S1 a una condición 1, 1, si esto es 0, esto es 0 y este es 0, y estoy diciendo que esto es una salida que en este estado se comporta como una salida Moore, la opción 1, 1 también va a ser 0. ¿Sí? ¿Y hacia dónde se va a dirigir? Vamos a tener una opción aquí que va a ser 1, 1 y va a ser 0. Ya. Esto de aquí, como no nos dan opción aquí, yo les voy a dar ciertas pautas para dirigirse a ciertos estados. Ya. En esta ocasión vamos a hacer que se vaya a un estado, no, un estado no, porque sería. La voy a dejar, en este ejercicio la voy a dejar al aire, porque no están todas las condiciones. Entonces 1, 1 queda 0. Ya. Sí. ¿Por qué la pongo así? Porque no me da la opción. Si ven, aquí está ese 1, tenemos una entrada de 1 y 0, aquí está otra vez está ese 1, tenemos entrada de 1 y 0, tenemos de 0, 1 y tenemos la entrada de 0, 1. Sin embargo, nunca en ese 1 tenemos una entrada de 1, 1. ¿Ya? Y esa es la opción que nos faltaría. ¿Ya? Yo puedo asumir también que se va al mismo estado. Y aquí voy a poner 1, 1 y 0. La cosa es que en todos, una vez que ustedes ya hayan
descrito tanto el flujo como la relación de entradas y salidas, ustedes deben de confirmar que estén todas las opciones. ¿Por qué? Porque tenemos dos entradas y si no tomamos en cuenta todas las condiciones del sistema, vamos a tener vacíos, ¿ya? Entonces, eso no puede pasar en el sistema. En cambio, en este caso nos faltaría observar más del diagrama del tiempo para poder llegar a alguna conclusión con 1 a 1. En el deber, como les dije, les voy a dar ciertas pautas para poder llenar. Creo que hay dos condiciones en el deber que faltan. Listo, continuamos con S2. En S2 tenemos la opción 0, 0. En S2, 0, 0, si la tenemos. La condición 1, 1. Este sería 1. S2. Tenemos la condición 0, 0, 1, 0 y la condición 0, 1. S2, 0, 0, S2, 0, 0. Aquí tenemos la condición 0, 1 que nos da 1, S2. 0, 1 que nos da 1 aquí. Y tenemos la condición 1, 0 que nos da 1. 1, 0 que nos da 1. Ahí nosotros ya habíamos puesto el flujo de estados, así que eso ya está. En este caso igualmente nos falta 1, 1, el cual también voy a colocar aquí. 1, 1 y 0. ¿Por qué? Porque aquí no nos dan información del 1, 1. Si observan, aquí está el estado S2 y en ningún momento en el estado S2 vamos a tener IN1 e IN2 en alto ambos. Entonces, el diagrama de tiempo en el diagrama de tiempo no nos da esa información. No. Ok, y en el estado S3. Ok, entonces, disculpa, Angélica. Entonces, ¿Sí? si no nos dan la información, nosotros o asumimos que es una salida Moore o lo ponemos que regrese, que vaya ahí mismo. De hecho, a ver. Ya, mira. Para el deber y para en este caso, vamos a asumir que si no nos dan información, en los exámenes de elecciones ustedes le pueden preguntar a la ingeniera qué opciones ustedes tienen para poner en ese caso. Pero para la revisión del deber yo voy a tomar en cuenta que en caso de que no esté la opción en el diagrama del tiempo, vaya al mismo estado. Ya, si es que no está el estado ni la salida. Y con respecto a la salida, que tome el mismo valor que haya tomado la opción que regrese al mismo estado. ¿Se me entiende? Por ejemplo, en este caso nos faltaba 1, 1, la entrada, la opción 1, 1. No teníamos ni salida ni a qué estado se dirigía. ¿Ya? Entonces, como no tenemos ninguna de las dos, asimismo aquí, como en el deber, voy a tomar en cuenta que se dirija al mismo estado y que tenga la misma salida que la opción que se vuelve al mismo estado. En este caso, la opción que se vuelve al mismo estado es 0, 0 y tiene una salida de 0, por lo tanto, la opción que faltaría también debería tener una salida de 0. ¿Ok? Para facilitar, porque si no sería ponerles otras cosas o hacer otro diagrama de tiempo. Voy a conversar con la ingeniera. Si da el tiempo, porque ya es para la próxima semana, les hago un diagrama nuevo, completando las opciones que faltan, o si no, toman en cuenta así como dice acá. Se vuelve al mismo estado y tenga la misma salida. Se vuelve al mismo estado y tenga la misma salida. ¿Ok? Está bien. Ya. Hay situaciones donde, por ejemplo, imagínense que tengo esto. Aquí intermedio tengo un alto y tengo un alto. Creo que eso también pasa en el deber. Que tengo en cambio la entrada. O sea, tengo las entradas, la opción de entradas y la relación de salidas. Digamos que aquí podría ser un alto y un 0. ¿Sí? Sin embargo, yo no sé a qué estado se me dirige. ¿Por qué no lo sé? Porque está entre los flancos.
¿Sí ven? Entre los flancos no hay cambio de estados, solo puede haber cambio de salidas. ¿Ya? Entonces, entre estos flancos hay un cambio de entrada y puede haber un cambio de salida, y en este caso la salida continúa siendo 0, asumiendo esto que acabo de poner. ¿Ok? Sin embargo, aún así, teniendo esta opción, no sé a qué estado se dirige. En ese caso también van a hacer que se dirija a ese mismo estado. Por ejemplo, en este caso sería así mismo, S2. ¿Ok? Eso se van a encontrar en el deber. Van a encontrar que tienen la opción de la salida, pero no saben a qué estado se dirige. En este caso, se dirige al mismo estado, ¿ok? Tomen en cuenta eso para el deber. Y con respecto al último, en el S3, tenemos la opción 00, aquí la verificamos. S3 podemos verificarlo en cualquier lado realmente aquí. Aquí tenemos S3, aquí, aquí. Y aquí. Aquí tenemos S3 y aquí tenemos S3. Ya. Ahí tenemos S3. Por lo tanto, si nos dicen opción 00, 00, salida 0. Ahí podemos, entre los estados, entre los flancos, podemos verificar las opciones con respecto a la salida. Sin embargo, el cambio de estado solo los vemos cuando hay flanco positivo. Entonces, aquí tenemos 0, 0, salida 0. Está correcto. ¿Cómo sabemos que se dirige S3? Porque aquí, estando en S3 y teniendo una entrada 0, 0, vamos a tener una salida 0 y se dirige, no hay cambio de estado aquí, por lo tanto se dirige a ese mismo estado. Ya, por eso sabemos que es esta opción. Con respecto a ese mismo S3, tenemos que se dirige S2 con 0, 1. ¿Eso dónde lo vemos? Justamente aquí. Tenemos aquí una entrada 0, 1 y se dirige a S2. ¿Por qué? Ahora, eso es con respecto a los estados. ¿Por qué la salida es 0? ¿Por qué? Porque nosotros las salidas las vemos en el estado. En el estado vemos que tenemos 0, 1 y tenemos una salida de 0. En el estado 0, 1 y una salida de 0. ¿Sí? Y con respecto a la opción 1, 0, sabemos que se dirige a ese 1 porque aquí hay un flanco de reloj, lee 1, lee 0 y se dirige a ese 1. ¿Cómo sé que la salida es 1? Porque en el estado S3, que es en esta parte de aquí, a partir de aquí deja de ser S3. ¿Ya? En esta parte de aquí tenemos una entrada de 1, una entrada de 0 y tenemos una salida de 1. A pesar de que esta entrada cambia aquí, yo puedo verificar el valor de la salida en ese estado S3 viendo un poco atrás del flanco de reloj. Entonces tengo 1, tengo 0 y tengo como salida 1. Por eso es que sé que esta salida es 1. No la tomo justamente en donde ocurre el cambio. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el cambio ya deja de ser S3, cambia a S1. Por lo tanto, en S1 vuelve a leer estas entradas, 1, 0, pero ya no vamos a tener la misma respuesta. En este caso, la salida cambia a 0. En el estado S1, a una entrada 1, 0, 1, 0, aquí, vamos a tener una salida 1. No vamos a tener un cambio de estado hasta que ocurra un flanco de reloj. Ya, pero esa salida va a ser 0. A una entrada de 1, 0, en S1, esa salida va a ser 0. ¿Sí? Y ahí quedaría. Disculpe, la salida se verificaría un poquito antes de la subida del flanco, ¿no? Sí, las salidas se verifican un poquito antes. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo lo que está haciendo en el diagrama es que, por ejemplo, en el diagrama tenemos dos cosas. Tenemos salidas y tenemos estados. ¿Ya? Con respecto a las salidas cambian, dependen de los estados y pueden depender de las entradas. ¿Ya? Si dependen de las entradas, son salidas mili, y si no dependen las entradas, solo dependen de los estados, serían salidas mur. ¿Ya? Esos son conceptos
con respecto a, bueno, con respecto a las salidas y el tipo de sistema. Ahora, para verificar el valor de las salidas, tú lo que haces en el diagrama de estado es ver, yo estoy en este estado, yo estoy aquí, ya, recibo esta información, ¿qué hago? Pero estás en ese estado. Una vez que cambias de estado, al tener esa misma información, puedes tomar otras decisiones, ¿ya? ¿Y cuándo ocurren esos cambios de estado? Justamente en estos flancos. Así que en estos flancos yo no puedo ver salidas, porque hay una transición de estados. ¿Ya? O a partir de aquí, ya hay al ver una transición de estados, al cambiar de estado, pueden leer las mismas entradas, pero ya la salida va a cambiar. Por eso es que al describir aquí en el diagrama de estados, si estás en S1, verificas en S1. Digamos que estás en S1 aquí. Verificas la salida en S1. Esto es S1. Todo esto es S1. ¿Ya? A partir de aquí, ya deja de ser S1 y se convierte en S2. Y a pesar de que está leyendo las mismas entradas, la salida va a cambiar, porque ya no es S1, es S2. ¿Ok? Es por eso que se verifica un poquito antes. Si te das cuenta, si lo tomas analógicamente con la implementación, lo que hacías en la implementación es que utilizabas multiplexores para las salidas. No, las salidas no dependían de... no dependían del flanco reloj, simplemente dependían del estado en el que estés. ¿Cómo sé que dependían del estado en el que estés? Porque el multiplexor está comandado por los selectores, y los selectores son mis estados presentes. ¿Ok? Entonces, las salidas solo dependían de eso, de la combinación de esos estados presentes. ¿Ya? Eso con respecto. Así que, sí, en formas básicas, ves los cambios de estados en los flancos reloj y ves las salidas un poco antes del flanco. ¿Por qué? Porque estando un poco antes del flanco, estás en el estado que estás revisando. Por ejemplo, si estás en S1, un poquito antes del flanco, vas a poder observar la respuesta de S1 ante esas entradas. Una vez pasado el flanco, cambia un estado, puede ser el mismo, pero puede ser otro. Y en caso de que sea otro, esas mismas entradas va a tener una respuesta diferente. Okay. Y aquí, asimismo, faltaría esta opción. Voy a poner 1, 1, 0. Ahí sí ya estaría completo el sistema. Ya, y este sería solo el diagrama de estados. Piden hacer mapa de Carnot y las expresiones. Ok. Sí, se alcanza. Ok, con respecto a los mapas, yo diría que es más factible hacer la tabla. ¿Por qué? Porque dicen diagrama de estado simplificado. Yo con la tabla puedo verificar que se trate del estado, o sea, que este estado, puedo confirmar si este diagrama de estados es el simplificado. También puedo sacar mapas de Carnot directamente y también puedo sacar las expresiones. De hecho, las expresiones se pueden sacar directamente de la tabla. Si se acuerdan de POSI-SOP, de la suma de productos y los productos de suma, eso también se puede utilizar. De hecho, creo que eso les hace más fácil el primer tema. Yo por ahí tengo una resolución del primer tema bueno, no es el primer tema, sino uno similar. En caso de que no los alcance a dar en alguna ayudantía, yo les paso la resolución del semestre pasado que hice. Iba a revisar... Ahí. Un ratito. Ya, como aquí nos piden diagrama de estado simplificado, yo tengo que verificar si este es el simplificado.
Primero necesito saber cuántas variables de estado necesito para poder diferenciar estos tres estados. Para poder diferenciar tres estados solo necesito dos. Entonces aquí podría poner solo Y1 y Y0. Aquí sería 0, aquí sería 1. Y ya lo otro no me importa. ¿Y cómo lo asigno? A, B, C y D. Ahí. Entonces aquí me quedaría 0, 0 para A. 0, 1 para B. 1, 0 para C. Y 1, 1 para D. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener dos entradas que se van a llamar que se van a llamar IN1 e IN2. Entonces aquí voy a tener IN1 y aquí voy a tener IN2. Estas van a ser mis variables de estado siguientes. Estos son presentes. Siguiente, y tengo una salida nomás. Okay. Y solo tengo una salida. Entonces, aquí en las entradas, como tenemos dos, vamos a tener siempre esta combinación. No, 0. Con respecto al estado siguiente, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo llenamos esta tabla? Aquí. ¿Estamos en el estado A o una entrada de 0, 0? ¿A qué estado nos vamos? Se mantiene en el estado A, en el estado S1. Sí, sería S1. Voy a poner aquí S1, S2 y S3. Aquí sería un S4, pero realmente no hay. Así que serían prácticamente eso sería don't care. En 3 y S4. Ahí está. Ya, ahí se va el estado de S1 mismo, ¿verdad? Y también en la opción 1, 1. ¿Qué más tenemos? Que en ese mismo estado, todo, sin importar las entradas, la salida es 0. Y aquí se va S2. S2, no, sería S3 y S2. Y sin importar la entrada, va a ser 0. Ahí, ¿verdad? Tenemos que a una entrada 0, 0 y a una entrada 1, 1 se va S1 con una salida 0. Estas son las dos opciones que están aquí. Ahora tenemos a una entrada 0, 1, tenemos una salida 0 y se va S3. 0, 1, S3 y 0. Y a una entrada 1, 0 tenemos un estado siguiente S2 y una salida 0. Yep. Aquí nos faltaría poner los códigos de estado, que serían 1, 0, 0, 1 y 0, 0. Asimismo hay que llenar lo demás. Entonces, prácticamente aquí tenemos en S2, vamos a tener S2 tanto para 0, 0 como para 1, 1 con una salida de 0 ambas. Y vamos a tener un estado siguiente. En caso de 0, 1, vamos a tener un estado siguiente de S1. Y vamos a tener una salida de 1. Y en cambio, en 1, 0, aquí, en 1, 0, vamos a tener un estado siguiente de S3 y vamos a tener una salida de S1. Entonces aquí sería S3 y una salida de 1. ¿Qué más tenemos?
En S3, asimismo, para 0, 0, vamos a tener un estado siguiente de S3. Y para 1, 1 vamos a tener un estado siguiente S3 con una salida de 0 ambas. Y para aquí en S3, para una salida de una entrada de 0, 1, que sería esta de aquí, vamos a tener un estado siguiente de S2 y una salida de 0. Sería S2 y 0. Y en cambio para 1, 0 vamos a tener un estado siguiente de S1 y vamos a tener una salida de 1. Entonces, S1 y 1. Vamos a poner los códigos de estado, o variables de estado, como quieren llamarlos. 1, 0. 0, 1, 0, 0 y 0, 1. Ok, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 y 1, 0. Ahí. Y como no tenemos un estado S4, entonces vamos a llenarlos de Docker. No se va. Realmente las opciones, por ejemplo, en la implementación, en esa entrada, en S4, no importa lo que pongamos, ¿por qué? Porque nunca vamos a dirigirnos a ese estado y ese estado, como nunca nos vamos a dirigir a ningún lado, ese estado tampoco nos va a dirigir a ningún lado. Entonces, en la implementación, en los multiplexores, la entrada 1.1 puede ser dirigida a cualquier lado, al pin más cercano, o a 0, o a BCC, como ustedes quieran. Ya, y aquí Docker. Aquí también, como aquí. Como no, ese estado no se va a utilizar, nunca nos vamos a dirigir a ese estado y por ende ese estado nunca nos va a dirigir a otro estado, las salidas van a ser Docker también. Esto también lo podemos realizar cuando el estado no pertenezca al sistema. Por ejemplo, en el deber, habían 3 o 4 estados que no pertenecían al sistema. ¿Por qué? Porque comenzando por el estado A, iba a cumplir un ciclo, ya iba a ser un proceso. Sin embargo, había un estado, creo que si no me equivoco el C, que nos dirigía a otros estados. Y nunca a partir de nuestro proceso principal, nunca nos dirigíamos a esos otros estados. Por lo tanto, esos estados tampoco, como no son parte del sistema, tampoco nos van a dirigir a otros estados. Así que podrían haber hecho una nueva tabla diciendo que como no necesitamos esos estados, los vamos a eliminar, y de hecho podían haber creado una nueva codificación y hacer con menos códigos. O sea, digamos que de 3 variables pasaban a 2, si es que reducían esos estados. ¿Qué más? Ya, aquí sería con respecto a la tabla. Ahora, ¿cómo llenamos el mapa de canal? Entonces vamos a tener uno para cada una de las variables. Y aquí vamos a tener uno vamos a tener para Y1, para Y2. ¿Y qué otra variable vamos a tener? Tenemos las variables de... ¿Cuántas variables para este sistema? ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos 2 que corresponden a los estados. En este caso tenemos estados siguientes, 2, y una correspondiente a las salidas. Estas son nuestras variables. Las de los estados y la de la salida. Entonces vamos a necesitar 3 mapas de Carnot. Asimismo, como necesitábamos 3, bueno, en este caso hubiéramos necesitado 3 multiplexores, también vamos a necesitar 3 mapas de Carnot. ¿Ok? Entonces, ¿cómo los llenamos? Tenemos que para Y1 tenemos todo esto. ¿Ok? Entonces, para Y1, en 0, 0, vamos a tener aquí. De hecho, aquí podemos ingresar nuestras... Aquí, bueno, en este mapa
Podemos dejarlo en 2 o también podemos ya hacerlos con variables entrantes, ¿sí? Por ejemplo, Y1 en este caso es 1 solamente cuando la relación de las entradas es 0, 1. Eso significa que Y1 en función de las entradas, ¿cómo sería? No. También podemos hacerlas con 4 variables. ¿Por qué? Porque tenemos 2 variables de entradas, 2 de estados presentes y 2 de entradas. Entonces podemos hacer un mapa de Carnot de 4 y ya solo llenamos Y1. Sin embargo, también podemos hacer una de 2 como están aquí y utilizar funciones. Por ejemplo, en el caso de Y0, Y1, 0, 0, vamos a tener esta parte de aquí, toda esta parte de aquí. Ya. Y aquí tendremos que poner el valor de Y1 en ese caso. El valor de Y1, Y1 del estado siguiente, de la variable del estado siguiente, cuando el estado presente es 0, 0. El estado presente es 0, 0, el valor de Y1. ¿De qué van a depender? De las entradas. En este caso, Y1 es 1 solamente cuando la entrada es 0, la entrada 1 es 0 y la entrada 2 es 1. Eso expresado en función, ¿cómo sería? Creo que sería una comporta AND negando la entrada 2 o la entrada 1. Negando la entrada 1 sería. La entrada 1. Sí, ajá. Entonces, para trabajar esto aquí pueden hacerlo de 2 formas. Podrían ver la tabla y decir, ah, ya, esto se me parece a la tabla, yo que sé, de LAN o la tabla de LOR, o también pueden revisar POS y SOP. Que están aquí. Sí. Sí, creo que está bien explicado. No, aquí está bien explicado. Aquí. Aquí sería. Tenemos los productos de sumas o la suma de productos. Entonces, cuando queremos saber los altos, o sea, cuando queremos trabajar con los unos, en este caso tenemos más ceros que unos, entonces me conviene hallar solo la función del 1. Por lo tanto, podría utilizar una suma de productos, lo que significa que voy a coger solamente los altos o los 1, ya para la suma de productos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar, por ejemplo, en este caso, como estoy cogiendo 1, los ceros serían como los que deberían estar negados. En este caso sería A negado, B negado y C. Y asimismo aquí sería IN negado con, o sea, multiplicado o AND con IN2. Entonces aquí prácticamente iría IN1, IN1 negado, voy a poner una comilla. ¿Y dónde está? Ok, voy a poner eso por IN2. Eso es lo que iría aquí. Ahora, ¿qué pasa en 0,1? 0,1 que sería S2. Solo tengo un alto en la tercera opción, que sería IN1 multiplicado por IN2 negado, siguiendo esta forma, la suma de productos o la producto de sumas. Como estoy trabajando con altos, sería suma de productos. Entonces sería IN1 por IN2 negado. Ahí. ¿Qué más? Faltaría 1, 0. 1, 0 sería este de aquí. ¿Y aquí qué tenemos? Es NOR, ¿no? Es NOR. Ya, XNOR.
Entonces sería in1 sort con in2. ¿Y qué pasaría acá? Como es don't care, yo lo puedo poner bien 0 o lo puedo poner don't care, o sea, puedo ponerlo como sea. Puedo ponerle don't care. ¿Ok? Y así podría continuar. Con respecto a Y2, ¿cuál sería? Aquí sería, bueno, sería Y0. Y2. Y0 tendríamos este 1, sería in1 con in2 negado. Parto de aquí. En 0,1 tendríamos lo mismo que acá. En 1,0 tendríamos in1 negado con in2. Tenemos esto. Y aquí tendríamos don't care. Así mismo en todos acá tendríamos don't care. En 0,0, para la salida tendríamos 0. Para acá tendríamos don't care, entonces aquí sería 0. Y en este caso, aquí tendríamos un sort, ¿verdad? In 1, sort in 2. ¿Qué más tendríamos? Aquí. Aquí es 0 y aquí es 1, sort y 2. Y cuando estamos en ese 3, tendríamos solo esta opción, la cual sería in 1 con in 2 negado, ¿no? In 1, in 2 negado. Ahí. Ahí quería nuestro mapa. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es poniendo, digamos, para Y1, tenemos como entradas, ¿qué es lo que afecta a nuestras variables? A nuestras tres variables, ¿qué son los que afectan? Las afectan los estados presentes y las entradas. ¿Ok? Entonces, como les afectan las cuatro variables, nosotros también podemos hacer un mapa de Carnot de 4 variables, lo cual quedaría más o menos así. Sería Y1 y 0, Y1 y 0, con in1, in2. Y tendríamos 0, 0. Tenemos 0, 0, aquí 0, 1, 1, 1, 1 y 1, 0. 0, 0, 0, 1. Tendremos también dos columnas abajo que serían 1, 0 y 1, 1, ¿verdad? Ahí tendremos una de 4. ¿Y cómo le llenaríamos? Pues solo sería
poniendo aquí los valores de acuerdo a los códigos. Por ejemplo, tenemos entendido que todo esto es S1, por lo tanto todo esto es 0, 0. Tenemos 0, 0, que sería aquí, con 0, 0, sería aquí, y si es 0, 0, 0 con 0, 1 sería aquí, y es 1, 0, 0 con 1, 1 sería 0, y 0, 0 con 1, 0 sería 0. Sí, y así podríamos ir llenando. Ya. Esto también depende de cómo pongan las variables. O sea, si yo hubiera puesto in 1 y in 2 al revés, ya pues tendría que ir viendo. En este caso yo puse primero estados presentes, así que a mí me conviene poner primero 0, 0. O sea, tomar como eje 0, 0, por eso lo puse aquí, y de ahí la combinación de las entradas que estarían en forma horizontal. Y así mismo podría ir llenando lo siguiente. En este caso, así mismo en Y0, sería 0, aquí, 0, 0, 0, 1. Ok, en Y1 mismo, pero para 1, 0, que sería 1, 0 aquí, sería 1, 0, 1, 0. Y para Y1, cuando es 1, aquí sería Tonker. Y a partir de aquí yo puedo hacer grupos y puedo sacar la función, que es lo que nos pide finalmente acá, y encontrar las expresiones booleanas. Con respecto acá, yo podría, como ya tengo con variables, con variables dentro del mapa, podría tomar, yo qué sé, in1 negado con in2, describir cada uno de estos, como ya tengo solo 3 funciones, podría describirlos como sumas. Sabemos que esta casilla, bueno, prácticamente cuando sacamos las expresiones simplificadas de los mapas de Carnot, prácticamente describimos las casillas. ¿Sí saben a qué me refiero? Por ejemplo, si es 1, 1, prácticamente ponemos in 1 negado con in 2, y como estamos hablando de esta casilla, sería Y1 negado y Y0 negado. Yo podría hacer eso para describir esta casilla. ¿Sí se entiende eso? O por lo menos yo así me aprendí mapa de Carnot, que describen las casillas. Entonces yo podría hacer eso, yo podría poner Y1 negado con I2, también multiplicado con Y0 negado, y Y1 negado y Y0 negado. Y aquí tendría esto. Y asimismo tendría más esta casilla de acá. ¿Por qué? Porque aquí no se pueden hacer grupos, ¿sí se ven? Aquí no hay como hacer grupos. Yo puedo tomar esto como 0, y al final tengo 1, 2, 3, 4 funciones. Ya, que es prácticamente lo que me va a quedar acá, 4 funciones. No se puede agrupar con los Donkers. Puedes agruparlo, pero ¿con qué unos los vas a agrupar? O sea, el 1 que está 1, 0 con el Donker de abajo, para formar un grupo de 2. Este de aquí. Ajá. Sí, también puedes hacerlo. Sí, un grupo. También el de arriba. Un grupo. Y aquí te quedaría 1 y 1. No, ese 1 también se puede con el Donker de abajo, ¿verdad? Con el que está más. Porque traspasa el mapa. Sí, es verdad. Aquí, y este aquí sí quedaría solo. Ajá, ese solo. Un grupo, 1 y este solo. Ya, entonces aquí tendrías 4 funciones. Sí, es verdad. Ahí te disminuye 2 variables acá. 3 variables. Ya. Entonces aquí tendrías un grupo y un grupo. Ya. Y eso es lo mismo que puedes hacer acá, pero aquí tendrías que poner, aquí el trabajo, o sea, el trabajo para pasarlo acá, bueno, ya en cualquiera de las dos depende de cómo los quieras hacer. Por ejemplo, en este de aquí deberías, como no hay ceros y unos, no puedes agrupar así, deberías poner in1 negado con in2 multiplicado con y0 negado, y0 negado, y0 negado, y1 negado, más esto de aquí multiplicado con y1 con y0 negado, más esto de aquí multiplicado con y1 negado y y0 negado. Y eso, buscar la manera de simplificarlo.
O sea, inicialmente no hacemos mucho trabajo para encontrar estas funciones y es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque son solo 4 términos que tienes que llenar, pero hay que hacer un trabajo extra para simplificar las funciones. ¿Ya? Sin embargo, en este de aquí, tomamos el trabajo un poquito de pasarlos a 4 variables, que si lo pones en este orden no se va a complicar mucho. Y además tenemos que ver cómo hacer grupos. Y a partir de este grupo, ahí sí ya nos va a quedar simplificado. Eso es lo bueno de hacerlo con 4 variables. Ya. Cualquiera de los dos está bien. Y en cualquiera de los dos van a encontrar las expresiones booleanas, las simplificadas. Pero de ella depende de cómo se les haga más fácil. Por ejemplo, a algunos se les hace más fácil hacer el álgebra, porque a partir de aquí uno describe, o sea, quedaría esto de aquí. Aquí lo voy a poner. Ya, quedaría, por ejemplo, en esta de aquí, quedaría in1 negado, in2 con y1 negado y y0 negado. Más el siguiente término, que podría ser bien este, multiplicado por y1 con y0 negado, más el último término, que ya sería este de aquí, multiplicado con y0, y1 negado, aquí, y1 y negado, y y0. Ya, y esa sería mi función con respecto a y1. Sin embargo, yo aquí no puedo verificar si es la simplificada. ¿Ok? Porque aquí podría yo todavía poner factor común, podría sacar este nexor y ver si hay algún factor común con y0. Por ejemplo, aquí tengo y0 negado y aquí tengo y0 negado. Puede ser que sacando ese nexor y distribuyendo pueda sacar algún factor, un tipo de factor común o cosas así. Ya, en cambio acá, una vez uniendo y llenando esta tabla y sacando los grupos, ya puedo sacar más rápido la función, que en este caso sería, voy a poner, espérate un ratito, aquí, lo voy a poner aquí. Y en este caso sería este grupo de aquí, 1, 2, 3, y ahí. Y sería este de aquí nada más. Y aquí finalmente, ¿qué quedaría? El grupo sería in1, in2 negado. A ver, sería, sí, in1 negado, in2 negado. Por y1. Ajá, sería yes, ajá, sí, sería y1. Ya, más este grupo de acá, que sería in1 negado, in2 con, tenemos 0, 0 y 1, 1, serían ambos. Serían ambos. No sería ninguno, porque como que Sí, ambos son opuestos, sí, sería 0, 0, 1, 0, 1, y a ver acá, 1, sí, es verdad. Y aquí sería en 1, en 2 y y1. Más, y aquí serían 4 variables, sería en 1, en 2 negado, y y1 negado, y y0.
Y bueno, de alguna manera esto nos va a quedar en esto. Ya, pero como dije, aquí deberíamos aplicar álgebra de Boole. Y ya, entonces, todo depende de qué es lo que les pidan. Por ejemplo, en ciertos casos es más fácil hacer esto. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando queramos hacer la implementación. En la implementación, aquí nos piden usando compuertas lógicas. La implementación utilizando compuertas lógicas. Por lo tanto, a nosotros en este caso se nos hace más fácil utilizar este tipo de tablas, hacer este tipo de procesos, porque ya no sale simplificado. En cambio, cuando nos dicen que hagamos mapas de Carnot, pero que hagamos la implementación con decodificadores, de los decodificadores estos siguientes, con decodificadores, con multiplexores para los decodificadores, más fácil se nos hace esto. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos la función. Si se dan cuenta, esto ya es la función que vamos a poder conectar a la entrada 0, 0, la función que vamos a poder conectar a la entrada 0, 1, a la entrada 1, 0 y a la entrada, 0, a la entrada 1, 1. Entonces, en esos casos que utilicemos multiplexores, nos conviene este tipo de tablas, y en el caso de que utilicemos compuertas lógicas, nos conviene este tipo de tablas. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos las simplificadas. Y en cambio aquí las vamos a tener, pero en función de los códigos o de los estados. ¿Ok? Eso con respecto a esto, aquí ¿qué podrían hacer? Una vez que encontrar las expresiones lógicas, que podemos, creo que si alcanzamos, que falta media hora. Implementar el circuito utilizando puertas lógicas. Escribir el código, si alcanzamos. Ok, entonces en el siguiente, vamos a tener para Y0 y después continuamos para S, para la salida. Ok, entonces aquí ¿qué sería? Sería 0, sería 0, 0, 1, ¿verdad? Y sería 1, aquí sería 0, y sería 1, 0, y luego tenemos 0, tenemos 1, tenemos 0, 0, y ahí tenemos Donker. Eso es para Y0. ¿Sí están viendo cómo la llenan? ¿Sí? ¿Sí están Sí, viendo? básicamente coges los números de la tabla y los pones ahí. Sí, de acuerdo al código. Por ejemplo, 00, 00, 00, 00, 00, 0. ¿Ok? Así. Y en ese tenemos todo 0 aquí. En el siguiente tenemos 0, 1, 0 y de ahí 1. Y en el siguiente tenemos 0, 0, 0 y 0, 1. ¿Ok? Básicamente al llenar estas dos últimas se intercambian porque tenemos 1, 1 y 0 y 1, 0. Ay, y creo, sí, ahí está bien. Esperen un ratito. Aquí es 1, 1 y es 1, 0. Esto van al revés. Sí, está. Sí, así se llena. Aquí puse mal. Aquí es 1, 1 y aquí es 1, 0. ¿Sí? Sí. Miren, mapa de Carnot de 4 variables. Estoy haciendo de esta forma. Debe seguir la misma estructura porque si no sigue la misma estructura las funciones no son válidas.
En este caso no va a afectar mucho porque prácticamente tenemos los mismos grupos. Aquí, ahí. Finalmente tenemos los mismos grupos. Ya. En este caso, por eso no afecta mucho. En esta función sí. Lo cual sería la segunda función. Y aquí, que sería solo este número. En uno negado, in 2, en uno negado, in 2, y sería y1 negado y y0 negado. Ahí. En 2, y1 negado y y0 negado. Ahí quedaría. Sí. Y aquí también sería al revés. 1, 1, 1, 0. No me di cuenta que ya en esto al revés. 0, 0, 1, 0. Ok. Entonces, a partir de esto, aquí ya se forma un grupo. Aquí tenemos otro. Sí, aquí tenemos otro. Tenemos otro. Y este quedaría solo. Con respecto a este de acá, tenemos un grupo aquí. Otro aquí. Y este quedaría solo. Sí. Tenemos 3 grupos y 4. Okay. La primera función, ¿cuál sería? Sería n1 negado por n2 negado y por y1. Por Y0. 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 Más. Sería n1 negado. Y n2 y por y1. Más. Y n1 por n2 y por y0. Finalmente. Y n1 por n2 negado por y1 negado y por y0 negado. Esto con respecto al de aquí. Y finalmente tenemos el S, que sería la salida, con in1 negado, in2 y y0. Más, uy, ahí está. Más in1 con in1, 2 negado, 2 negado y y0. Creo que los mapas solo se pueden agarrar. Ah, no, perdón. Sí, mal, disculpe. Y1 y y0 negado. Ahí está. ¿Sí? ¿Ahí está bien? Sí, sí. Ok. A partir de aquí ya pueden hacer la implementación, que sería simplemente conectar a puertas lógicas
Y recuerden que cada una de estas funciones nos dan, en este caso Y1, en este caso Y0 y en este caso S. Por lo tanto, en la vez anterior nosotros teníamos multiplexores que nos daban esas variables, que nos daban las variables de estado y que nos daban las salidas. En este caso ya no son multiplexores los que nos dan las variables, sino son directamente compuertas. ¿Ok? Lo que significa que tendríamos algo así. En vez de estos multiplexores, en vez de este multiplexor, bueno, en este caso en Y1, en vez de este multiplexor, nosotros tendríamos la implementación de esta función. En vez de este multiplexor, tendríamos la implementación de esta función, y en vez del multiplexor de la salida, que sería este de aquí, tendríamos esta función. Esos serían los decodificadores de los estados siguientes, que serían estos de aquí, que ya no están en multiplexores, sino están en compuertas lógicas, y el decodificador de salida, que ya no está en multiplexores, sino está en puertas lógicas. Ya, una vez haciendo esta analogía entre multiplexores y compuertas, o la implementación de multiplexores con compuertas, nos faltaría la memoria de estado. ¿Qué nos dice con la memoria de estado? Ya, solo nos dicen que encontremos las expresiones booleanas de decodificadores de estados siguientes y salidas. Y luego que lo implemente usando compuertas lógicas. No nos dicen nada de la memoria de estados, no nos dicen si utilizar flip-flop D, no nos dicen si utilizar JK. Por lo tanto, yo puedo utilizar el que más me convenga. En este caso, el flip-flop D no da mucho problema, solo sería conectar los estados siguientes y ahí obtenemos los estados presentes. Este flip-flop D prácticamente es como un registro de sostenimiento. ¿Ya? Este es el que me permite pasar de mis estados siguientes a mis nuevos estados presentes. O sea, prácticamente hace la carga en paralelo para utilizar esos estados siguientes o recordarlos como quieran ponerlos y ya utilizarlos como mis nuevos estados presentes. Digamos que estoy en un estado A, me voy a un estado B, pero ese B, desde mi perspectiva de A, es mi estado siguiente. Ahora ya estoy en B, necesito analizar el sistema desde el estado B. Por lo tanto, necesito que ese estado B sea mi nuevo estado presente. Eso es lo que hace este flip-flop. O ¿cómo se llama? El de estados siguientes, la memoria de estados. Entonces, una vez teniendo las funciones, conecto aquí este aquí ya no sería de 4 entradas, sino solamente de 2, porque solo tengo 2 variables de entrada, 2 variables de estados siguientes, serían de 2, conecto aquí mi función de Y2, conecto aquí mi función de Y1, y que encuentro mi nuevo Y2, que mi Y2 presente, y mi Y1 presente. ¿Y dónde va conectado mi salida? Mi salida, recuerden que no va a estar en la memoria estado. Mi salida es asincrónica, por lo tanto no necesita ir a la memoria estado, no necesita de un clock, no depende del clock. Entonces, una vez implementado la salida como con puertas lógicas, ya estaría con respecto a eso. Entonces tenemos ya implementada los decodificadores de estados siguientes, la salida y la memoria de estados. Eso sería esa parte. Y con respecto al process, que sí quiero hacerlo ahorita y creo que sí alcanzo. El semestre anterior no alcancé a hacer mucho código, sin embargo, este semestre trato de ayudarlos con eso porque siempre toman en las lecciones, siempre toman en los exámenes. Entonces, ¿cómo implementaríamos o cómo haríamos el código de este? Ok, tengo batería baja. Un ratito.